En el territorio continental ecuatoriano, realmente resulta complejo seguir lidiando a la justicia ecuatoriana, no nos podemos sustraer. Hay excelentes operadores de justicia, pero también hay de lo otro, que permanentemente abusan de las acciones jurisdiccionales, las acciones constitucionales, y no hay poder humano que la Corte Constitucional pudiera sentar precedentes para que aquí se enderece este abuso de habeas corpus, acciones de protección, medidas cautelares que día a día escuchamos. Aquí hay un caso extremadamente complejo que queremos dialogar y que nos explique. Un saludo cordial al señor Intendente General Técnico de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Superintendente Subrogante Ricardo Freire. Lo hemos invitado porque hemos revisado para este diálogo que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado multó con $176,000 a 5 operadores económicos por conformar un cártel en procesos de contratación pública. El caso contó con pruebas contundentes de la existencia de este cártel, que se mantuvo operando durante 8 años, laboratorios que ganaban concursos para la venta al Estado, la contratación pública. Sin embargo, recibieron en Guayaquil 2 acciones de protección que dejaron sin efecto la sanción impuesta. De acuerdo con el portal del Consejo de la Judicatura, el SAFGI, están los detalles de los 2 juicios que se desarrollaron y que se sortearon la acción de protección, curiosamente en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil y en la Unidad Judicial Civil, que acogieron estas acciones de protección. El asunto es grave porque, de acuerdo con la investigación, se inició con una advertencia de Sercop y las pruebas fueron recabadas en allanamientos, pedidos de información a entidades públicas y facilitadas por los mismos infractores. El análisis de las pruebas recabadas incluyó la dinámica de participación de los infractores en 63 procesos de contratación pública durante 8 años, desde el 2012 hasta el 2020, con un monto global total adjudicado de $2,269,054. El representante legal de las compañías Laboratorio Zumba e Inversariato aceptó durante la investigación el intercambio de información sensible y confidencial entre sus competidores. Le damos la bienvenida a Ricardo Freire como superintendente subrogante de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Explíquenos cuál fue el modus operandi de estos infractores que han venido actuando de esta manera durante 8 años y por qué se califica de un cártel en procesos de contratación pública. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días con la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, lo has resumido muy bien y muchísimas gracias. El modus operandi de los infractores consistía en participar conjuntamente en procesos de contratación pública. Es decir, ellos conformaban los distintos grupos que iban a participar de los procesos de contratación. Se ponían de acuerdo básicamente en quién iba a ganar, cómo iban a presentar sus ofertas, cuáles iban a ser los valores y también en subastas inversas, pues básicamente los que participaban no se bajaban mayores porcentajes de sus ofertas y esto permitía que ellos mismos determinen quién va a ganar el proceso. Entonces, cuando los infractores coludían, eso significa un cartel, es decir, se ponen de acuerdo para ver quién gana el proceso de contratación pública. Ellos básicamente planteaban el escenario en el cual se iba a desarrollar el proceso de contratación pública y esto está prohibido por la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Como se ponen de acuerdo, como todos los que están puestos de acuerdo participan en el proceso de contratación pública, por supuesto, tienen mayores posibilidades de ser adjudicados y aquellos conocían los distintos valores que se iban a proponer por parte de, entre comillas, su competencia, porque finalmente veíamos que no estaban compitiendo, sino que estaban de acuerdo en quiénes iban a ganar los procesos de contratación pública. En este sentido, la sanción que impone la Superintendencia de Control del Poder del Mercado busca dar un claro mensaje, es decir, que las entidades contratantes
Y los proveedores del Estado tienen que estar atentos a no cometer infracciones que están prohibidas por la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Pues luego de que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha emitido esta sanción, que ha sido apelada en su momento ante la máxima autoridad y que ya fue resuelto en la Superintendencia, pues han acudido en 2 ocasiones a jueces de Guayaquil por acciones de protección. Esto es primero algo extraño, Miguel, porque hay una primera acción de protección que se presenta ante la Unidad Judicial Penal Norte, donde los accionantes, es decir, los que solicitan esta acción de protección, luego solicitan que se difiera o retiran, luego desisten de la acción de protección. Aunque haya sido desistida, el juez califica la acción y convoca audiencia. Los accionantes, es decir, los que solicitaron la acción de protección, señalan que la audiencia se debe diferir porque están con COVID. Pero resulta que a la par solicitan otra acción de protección ante la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, donde se sortea, se califica y se convoca audiencia. Y, por supuesto, entre una solicitud de audiencia del otro juez y esta audiencia hay 2-3 días, pero en este caso el accionante, quien solicitó la acción de protección, sí se presenta. O sea, qué bueno que se haya curado del COVID en tan poco tiempo, porque básicamente son diferencias de 1, máximo 2 días, y en este caso sí puede asistir. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Miguel? Es que hay una posible violación a varios artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, como por ejemplo, vulneración al artículo 8, numeral 6, y también la inobservancia al trámite previsto en la misma ley, ya que los accionantes deberían haber incurrido en podrían estar incurriendo en un abuso de derecho previsto en el artículo 23 de la misma ley. ¿Y ustedes fueron notificados con estas acciones o simplemente actuaron diligentemente los jueces a favor de quienes han sido sancionados? Hemos sido notificados, Miguel, y por eso justamente nuestra preocupación, porque nos hemos presentado, ahorita les acabo de contar todo lo que ha sucedido, y nos preocupa varias aseveraciones dentro de las acciones de protección, como por ejemplo que estaríamos afectando el patrimonio de las empresas sancionadas por emitir una sanción, una multa por haber identificado que se ha cometido una práctica anticompetitiva. Hay señalamientos de que estamos afectando el patrimonio de las empresas. Entonces, nos preocupa muchísimo este tipo de resultados, Miguel, porque se está afectando a todo el sistema de control y sanción establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Como bien se señalaba hace un momento, Sercop nos dio la alerta, nosotros hemos hecho las investigaciones correspondientes, hemos recabado la información. Inclusive tenemos aceptación por parte de uno de los representantes legales que representa a dos empresas de que sí hubo intercambio de información. En los allanamientos hemos identificado que estas 5 empresas compartían un sistema informático contable y financiero, es decir, tenían sus finanzas a nivel conjunto. Entonces podemos entender por qué con facilidad se podían repartir los procesos de contratación pública, porque finalmente no importaba cuál gane, porque están totalmente relacionados. 3 de ellos tienen vinculación a nivel de grupo económico, es decir, tienen vinculaciones societarias, por ejemplo, y hay otros 2 que no la tienen. Entonces significa que hay 3 laboratorios que conforman un grupo económico, pero hay 2 más que no son parte de este grupo económico. Entonces, esto nos da todos los indicios correspondientes y todas las pruebas y todo el proceso para señalar que hubo un proceso de colusión, es decir, que se pusieron de acuerdo. A nivel internacional, esto se entiende también como cartelización, ya que se ponen de acuerdo en cómo van a proceder de forma conjunta. ¿Cuáles son los laboratorios, las empresas? Porque es bueno que el país conozca, este es un hecho público en donde se han recabado, según leíamos, 46 pruebas, entre ellas prueba dura de la configuración de esta conducta colusoria. ¿Cuáles son los laboratorios? ¿Cuáles son las pruebas duras que se han encontrado?
Primero, la aclaración correspondiente, Miguel. A través de las acciones de protección, aunque no están resueltas, por lo pronto se han suspendido los efectos de la sanción emitida por la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Y esto va a seguir porque estamos esperando que se emita la sentencia correspondiente para saber si es que nosotros tenemos que apelar y seguir con el proceso. Entonces, en torno a todo esto, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, luego de su proceso de investigación, con todas las garantías correspondientes establecidas en la Constitución y en la ley, procedió a sancionar a Laboratorios Asociados Zumba S.A., a Inversiones y Mandato Inversariato S.A., a Medical Store S.A., son los que tienen las vinculaciones ya a nivel de propiedad, y son otros 2 operadores más que están separados de estos 3, que son Medical Lab Diagnóstica Medical Lab S.A. y Clínica del Médico Diagmed S.A. Ganaban estos concursos amañados por la colusión que tenían estos laboratorios. ¿Y qué ofertaban al Estado y en dónde? ¿Ministerio de Salud, hospitales del Seguro Social? Son distintos hospitales del sistema de salud a nivel nacional, Miguel. Como señalamos hace un momento, son 63 procesos durante 8 años en distintos elementos de provisión para los hospitales. O sea, como señalábamos, son varias cosas, varios procesos, pero aquí se ha identificado justamente que se ponían de acuerdo. Se ponían de acuerdo en cómo iban a ofertar, quiénes iban a ofertar dentro de cuál proceso, y así tenían mayor facilidad de coordinar cómo iban a presentar sus ofertas económicas en las subastas inversas. Hemos identificado que se bajaban mínimos porcentajes, pero que eso permitía crear las diferencias correspondientes para saber quién iba a ganar. Es decir, siempre ganaban ellos, o el uno, o el otro, o el tercero. Siempre ganaban ellos. Correcto. Y el daño, el monto adjudicado es de 2.269.000, es una cantidad enorme. Así es, Miguel. Señalar que no es el único proceso que tiene la Superintendencia de Control de Poder del Mercado a nivel de la provisión de diferentes insumos a los hospitales. Este proceso fue iniciado previo pandemia. Tenemos otros procesos que están en camino, que fueron identificados durante la pandemia, que no puedo mencionar al momento mayores detalles porque se encuentran en investigación. Pero lo que está sucediendo a nivel judicial es lo que nos preocupa. Porque los precedentes que está sentando la Superintendencia de Control de Poder del Mercado a nivel de estas sanciones, pues están viéndose afectados por otro tipo de decisiones que no observan las características del sistema de competencia. Podría mencionar otras preocupaciones que tenemos alrededor de esto mismo, no relacionadas a contratación pública, pero sí a actividades de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Entonces, Miguel, por ejemplo, tenemos un proceso de investigación donde un juez, igual, lamentablemente tengo que decirlo, en Guayaquil, ha otorgado una acción de protección que deja sin efecto todo el sistema de confidencialidad que tiene la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Es decir, ¿cómo se maneja la confidencialidad? Este juez lo ha dado de baja y ha dado acceso total a la información que tiene la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en este proceso específico. ¿Cuál es la preocupación, Miguel? Que todo el sistema de control y sanción que está establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado se fundamenta en la entrega de información por parte de otras empresas o por instituciones públicas, que en muchos de estos casos están relacionados a secretos comerciales, al giro específico del negocio o análisis que tienen instituciones públicas que, por supuesto, tienen características de reserva o confidencialidad. ¿Qué es lo que hace el juez en este tipo de situaciones? Pues crea problemas al sistema de control y sanción establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, ya que brinda accesos inadecuados a información que no tendría que tener conocimiento esta empresa que está siendo investigada. Ese es un gran problema alrededor también de las actividades judiciales, principalmente mediante acciones de protección. Tenemos otra situación
con un monto más complejo, Miguel, que igual mediante decisión de juez en acción de protección ha sido dada de baja. Que la superintendencia tiene atribuciones sobre el sistema, sobre el control de concentraciones. Esto es, las fusiones o compras que se dan a nivel de las distintas empresas, inclusive con inversión internacional. Entonces, bajo ciertos parámetros, estas operaciones tienen que pasar por aprobación de la superintendencia. En el año pasado identificamos que hubo una operación de concentración que no fue notificada a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Y luego del proceso de investigación, donde se brindaron todas las garantías correspondientes, se impuso una sanción de $2.5 millones. Y igual han acudido ante un juez mediante acción de protección y el juez ha suspendido, ha dado de baja la decisión tomada por la superintendencia, ya que él ha tenido una decisión previa, ya que ha habido una pequeña o tal vez una gran diferencia entre los dos operadores económicos que se estaban concentrando, y el juez ha dispuesto que se transfieran las acciones, pero siguiendo el proceso que está establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Estos operadores no hacen ese proceso. Nosotros identificamos que no lo han hecho, emitimos la sanción y luego el juez dice que nuestra sanción está vulnerando su decisión. Es decir, el juez inobserva por completo el procedimiento que está establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Aquí 3 ejemplos rápidos de lo que significan las acciones de protección que están afectando el sistema de control y sanción establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Tenemos muchos más casos alrededor de esto, Miguel, pero ya por el tiempo tampoco podríamos seguir hablando de ellos. Pero son 3 casos claros. Y sobre todo en los temas de contratación pública, como hemos hablado hace un momento, son muy importantes porque son los precedentes de sanción que permiten que también CERCOP y las entidades contratantes comprendan de mejor manera qué es lo que está sucediendo en el Sistema Nacional de Contratación Pública, y nosotros emitimos las recomendaciones correspondientes para que se tomen los correctivos previos, es decir, desde que se están desarrollando los procesos de contratación pública, los tipos de controles que tienen que tener la entidad contratante y CERCOP mediante este Sistema Nacional de Contratación Pública. Hay ciertas alertas que puede generar el sistema, solo se necesita que se hagan las programaciones correspondientes para que se generen las banderas amarillas o las banderas rojas. Entonces, preocupación alrededor de decisiones de los jueces, porque se están bajando los precedentes que está estableciendo la Superintendencia de Control del Poder del Mercado para mejorar la contratación pública a nivel nacional. Ingeniero Freire, en un caso que se sortea y recae en la Unidad Judicial Penal Norte 1 de Guayaquil, hemos visto en el sistema que el juez ya no era competente para pronunciarse al existir otro juicio y simplemente esto continuó. Es una de las preocupaciones, Miguel, porque aquí es donde se podría posiblemente configurar el abuso de derechos, es decir, ingresan una solicitud de acción de protección, se sortea, recae en la Unidad Judicial Penal Norte número 1 de Guayaquil, y no sabemos por qué el accionante, es decir, quien solicita la acción de protección, desiste de la acción de protección. Pero inmediatamente hay una nueva solicitud de acción de protección que sale sorteada en la Unidad Judicial Civil. Y a esta sí se le da el trámite correspondiente, se convoca la audiencia y asiste el accionante, es decir, quien solicitó la acción de protección, pero en la otra desiste. Aún así el juez la califica y convoca audiencia, pero parece que esta no le gusta al accionante y señala que está con juicio, con COVID, que no puede asistir, luego de que ya ha desistido. Entonces no entendemos lo que está sucediendo, nos toca simplemente ver lo que está señalado en la sala, nos toca revisar lo que nos notifican a nosotros, pero podría estarse configurando abuso de derecho, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, además que al tener 2 acciones de protección que tienen los mismos hechos y la misma entidad demandada, se estaría vulnerando el artículo 8, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Por eso nuestra gran preocupación de las distintas decisiones que se pueden tomar, inclusive vulnerando disposiciones de otras leyes, no solo inobservando lo que está establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, ya que esto causa daños al sistema de control y sanción establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Esto implica, leemos el proceso, que la sanción a la colusión en compras públicas, que ha enviado un claro mensaje tanto a proveedores como entidades contratantes que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado se encuentra vigilante que los procesos de contratación pública se celebren dentro de un marco de sana y libre competencia. Con esta acción de los jueces en Guayaquil, simplemente se echa por la borda esta tarea que ustedes tienen que cumplir amparados en la ley. Así es, Miguel. Señalar que aún estamos a la espera de las decisiones de estas acciones de protección que hemos conversado, pero por lo pronto se han otorgado medidas que suspenden la sanción. Esperamos que una vez que el juez tenga que resolver esto, pues revea estas medidas y ratifique la sanción que ha impuesto la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, ya que los procesos han sido desarrollados en pleno derecho y con las garantías que están consagradas en la Constitución del Estado y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, es decir, con un debido proceso. ¿Qué pasa con los investigados? En el resumen del caso dice: investigados, Grupo Económico, Laboratorio Asociación Zumba S.A., Inversiones y Mandato, Inversariato S.A., Medical Store S.A. y los operadores independientes Medical Diagnóstica Medical Lab S.A. y Clínica del Médico Diagmed. ¿Qué pasa con estos grupos económicos? Ellos seguirán actuando en este momento, pese a las investigaciones, las pruebas contundentes que se han encontrado. Ellos seguirán operando en los concursos en Sercop. Por lo pronto, pues como están suspendidas las acciones de protección, también continuarían participando sin pagar la sanción, estimado Miguel. Esto hace que, por eso nos preocupan los precedentes correspondientes, porque esperaríamos que también se fortalezcan los controles previos de las entidades contratantes y de Sercop cuando participen operadores económicos, es decir, empresas que ya han sido sancionadas por la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Estos laboratorios operaban a nivel nacional 8 años y recibieron la adjudicación de 2.269.000. Así es, Miguel, eso se ha identificado en la investigación. Son 63 procesos durante 8 años que han generado adjudicaciones por $2.3 millones. Todo en la adquisición de insumos médicos. Así es, en la compra de varios hospitales a nivel nacional. Desde una visión conceptual, le consulto a Ricardo Freire, de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y de la ley, ¿cómo se configura un cártel? A ver, tenemos varias opciones para la colusión, Miguel. La una es la colusión horizontal, que es lo que ha sucedido en este momento, es decir, que distintos proveedores se ponen de acuerdo para ofertar productos. Pero básicamente la colusión en general es cuando los distintos proveedores se ponen de acuerdo. Podrían ponerse, por ejemplo, de acuerdo en el precio de sus productos, en la calidad de los servicios, en la calidad de los productos. Cuando se identifica que están actuando de manera conjunta y coordinada para, por ejemplo, afectar a la contratación pública. En general depende de varias cosas, Miguel, pero lo principal es que se identifique acuerdos entre las distintas empresas que perjudiquen al mercado. En este caso, perjudican al presupuesto general del Estado, perjudican a la contratación pública, nos perjudican a todos los usuarios, consumidores del Sistema Nacional de Salud, ya que la compra pública, si es que se ponen de acuerdo en los precios, va a ser más alta. Como van a tener que ofertar menores precios para poder ganar el proceso, los precios de por ejemplo, los medicamentos o los insumos médicos van a ser más altos, haciendo que el presupuesto general del Estado y lo que está asignado al sector salud pueda comprar menos de lo que podría comprar cuando exista mayor competencia, cuando no existan este tipo de acuerdos entre las empresas que están ofertando.
¿Qué lección deja este caso? Una tarea que cumplen ustedes apegados a la ley, se investiga, se multa y se echa por la borda luego de todo este descubrimiento, este cártel en procesos de contratación pública por dos acciones de protección. Tal vez lo que nos preocupa es justamente que se está incentivando que las empresas acudan al sistema judicial mediante acciones de protección para dar de baja el trabajo técnico de una institución que ha desarrollado una investigación por más o menos 2 años y que concluye en sanción. Pero nos preocupa que sepan que hay jueces que pueden tomar decisiones que no están apegadas a lo que está establecido en la Constitución y en la ley. Nos preocupa que este tipo de mecanismos se vuelvan normales para evadir las sanciones y los controles que realiza la Superintendencia de Control del Poder del Mercado para mejorar el sistema de contratación pública en lo que nos corresponde, que es observar que no se den procesos de colusión o sancionar cuando ya se han dado. Pero nos preocupa también que los precedentes que nosotros estamos sentando, que luego de esto informamos a Sercop para que ellos también informen a las entidades contratantes, no sean observados. Nosotros tenemos un estudio del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual ha derivado en recomendaciones al Sercop para que también sea puesto en conocimiento de las entidades contratantes, pero aún no tenemos respuesta del Sercop, por ejemplo. Entonces seguimos sumando estas cosas de que no se observa lo que una entidad técnica está sancionando y se buscan otros caminos para dar de baja esas sanciones. Inclusive, Miguel, tengo que decirlo, se buscan las empresas, varias empresas, no digo todas porque hay muy buenas en el mercado. Los operadores económicos buscan que se ejerza presión desde ciertos sectores políticos, inclusive con la amenaza de crear incidentes internacionales, es que son empresas que están siendo investigadas y que son filiales de otras empresas a nivel internacional. Entonces, se están buscando diferentes mecanismos, se están generando diferentes mecanismos para buscar evadir las sanciones que está imponiendo la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, que lo que buscamos es corregir ciertas situaciones para el bienestar general de usuarios consumidores, para beneficio de los mercados. Y estas decisiones que se están tomando en lo judicial están afectando a este tipo de precedentes que ha empezado a emitir la Superintendencia para que se tomen luego los correctivos a nivel preventivo a nivel nacional. De lo que hemos leído, el representante legal de las compañías Laboratorio Zumba e Inversariato aceptó durante la investigación el intercambio de información sensible y confidencial entre sus competidores, lo cual no podía hacerlo. Eso es ilegal, atenta contra el mercado. Él aceptó en esto y sin embargo presenta las acciones de protección para echar abajo lo que él acepta. Así es, Miguel, es justamente una de nuestras grandes sorpresas porque inclusive dentro del proceso de investigación que nosotros desarrollamos, se cambiaron varias veces de abogados, se plantearon diferentes teorías intentando confundir también a la autoridad de cómo estaba desarrollando su investigación y nuevamente vemos que una vez que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ha sancionado, teniendo como lo hemos mencionado hace un momento, 46 pruebas que llevan básicamente este título de prueba dura porque es lo que nos ayuda a entender y a determinar que existió una configuración de conducta colusoria, inclusive con lo que se ha mencionado en este momento, con la aceptación de que hubo intercambio de información sensible, inclusive luego de eso se van por acciones de protección, intentando dejar sin efecto las sanciones impuestas por la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Y estamos pues prestos a que el juez correspondiente emita su resolución, su sentencia, para entender cómo va a resolver. Esperamos que no conceda la acción de protección, ya que se ha demostrado en pleno derecho y con todas las garantías que se han cometido infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Bien, al señor Intendente General Técnico, Superintendente Subrogante de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, Ricardo Freire, gracias por ilustrarnos, por poner
y hacer abrir los ojos al Ecuador, porque no debiera continuar esta distorsión, este clamor que hay en el Ecuador, porque se utilice bien estas acciones constitucionales y no se abuse, en este caso ya con laboratorios que con 63 procesos de contratación con pruebas contundentes, 46 pruebas contundentes, pruebas duras, simplemente recurren a la justicia y se amparan, en este caso, con acciones de protección, lo cual es lamentable. Aquí hay un clamor porque se pare esto y no continúe esta distorsión en el funcionamiento del ordenamiento jurídico del Estado. Muchas gracias a Ricardo Freire la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días. Muy amable, muy buen día. 7:56 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a